Muy bien, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a enseñar cómo generar este efecto de la letra medio interesante con un efecto de 3D y vamos a realizarlo paso a paso. Así que debajo de de los comentarios déjame dicho qué te pareció este excelente tutorial y sobre todo que si a ti te gustarían ver más tutoriales de esta manera, déjamelo dicho debajo de los comentarios y con mucho gusto voy a dejar a seguir creando más contenido de esta manera. Este programa es el de Illustrator y sin duda es uno de los programas mejores de diseño. Vamos a comenzar. Cabe destacar que este efecto no vamos a realizarlo o no es necesario que tú sepas utilizar la herramienta de Illustrator. Yo lo voy a hacer de manera muy sencilla. Vamos a ello. Lo que yo voy a hacer es darle clic aquí a la herramienta de la T, que es de la T mayúscula. Lo que yo voy a hacer es generar un nuevo texto. Solamente le doy un clic y empiezo a escribir una A. Puede ser una A mayúscula, minúscula, la que tú quieras. Yo en este caso voy a utilizar el tipo de letra MyRead Pro. Ese es el tipo de letra que yo voy a utilizar. Voy a empezar a realizar grande la letra sin perder la distorsión o la forma de ella, para que entonces después podamos editarla. Yo lo que voy a hacer es empezar a arrastrarla, listo, hasta generar el tamaño de la letra que yo necesito, ¿sale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo de la letra me genera un rectángulo o una forma en la parte de aquí abajo. Y esto muchas veces no me va a permitir cortar correctamente mi letra. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, darle clic a la letra y en la parte de objeto, darle en expandir con 3 puntitos. Me va a salir esta pequeña notificación. Noten que cuando yo le dé OK, automáticamente la letra va a cambiar de forma o va a cambiar del recorte. Le voy a dar OK y automáticamente ya generó la pura letra. Esto me va a permitir que entonces yo pueda hacerle los recortes y por ende pues hacer el efecto que queremos lograr. Voy a hacerla un poco más grande para que abarque lo más que se pueda. Ahí lo tengo. Voy a hacerlo un poquito más ancha. Ahí está. Tenemos la letra. Ahora lo que yo voy a comenzar a hacer, me voy a detener un momento, es empezar a generar por medio de curvas o líneas los cortes que yo necesito realizar. Como lo realizamos con la herramienta pluma. Lo que yo voy a hacer es darle clic a la herramienta pluma, que aquí la tengo, y voy a empezar a generar los cortes que yo necesito o que yo voy a realizar para la figura. ¿Ok? Voy a darle un clic aquí y sin soltar mi mouse genero esta curva como yo la necesite, ¿ok? Ahora, si yo veo que está quedando mal, no se preocupen, voy a cambiar un poco antes. En relleno tiene que estar en blanco y en trazo tiene que estar en negro, se me olvidaba. Listo, y voy a empezar a generarlo. Solamente le doy clic aquí, clic acá y genero mi curva. Si yo veo que la curva o que yo realicé está un poco más hacia arriba, yo la puedo empezar a girar y editar para que entonces me quede como yo lo deseo. Yo voy a hacer diferentes cortes, ustedes pueden hacer los que ustedes quieran. Y aquí voy a realizar otro corte. Voy a realizar otro corte por acá, así como si fuera una pancita. Listo. Y para que pueda yo realizar otro corte, voy a acercarme un poco más para acá y voy a empezar con un corte hacia aquí y hacia acá y voy a realizar la pancita, ¿no? Lo mejor, lo más pegado que se pueda a la figura. Esto es muy importante al momento de trazar, que no puedo poner la línea hacia adentro, no puedo ponerla así, ¿no? Que está pegando hacia adentro o que esté pegando un pedazo hacia afuera y un pedazo hacia adentro. No puedo hacerlo porque si no, no va a salir el corte. Yo tengo que colocar exactamente la línea sin que ninguna de estos trozos o la parte de la letra se junten, ¿vale? Porque si no, no va a salir el efecto. Voy a realizar otra curva por acá. Solamente voy a cortar un clic aquí, clic acá y voy a generar una curva. Yo lo puedo, vuelvo a repetir, lo puedo generar las cortes como yo lo necesite. Ahí está, están perfecto. Y ya tengo yo mis cortes. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a convertir las líneas que yo acabo de crear en cuchillas para que entonces eso realice el efecto de tercera dimensión. Lo que yo voy a hacer es empezar a seleccionar estas dos líneas. Anteriormente, y si nosotros hemos utilizado el programa de Corel, sabemos que tenemos que hacer esto, luego Shift y seleccionar los dos elementos. Pero aquí solamente
con tocar nuestro mouse y seleccionar solamente los dos campos o la línea y la letra, se nos van a seleccionar automáticamente sin necesidad de que seleccionemos toda la letra o todos los dos elementos. Posteriormente de ahí vamos a buscar en ventanas la herramienta o la ventana que se llama buscatrazos. En esta parte me va a salir esta herramienta que vamos a utilizar, que es esta de dividir. ¿Qué permite hacer? Que permite generar nuestros recortes para que podamos generar nuestro corte y así la letra sea troceada. Si yo agarro la letra, yo ya me doy cuenta que la letra está completamente junta. Aquí lo que está haciendo o lo que está sucediendo es de que está agrupada. ¿Qué es agrupar y agrupar? Es prácticamente crear un rompecabezas donde nosotros lo que tenemos que hacer es dividirlo o separar lo que es desagrupar. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Aquí en objeto le vamos a dar en desagrupar y automáticamente me voy a dar cuenta que todas las piezas de la letra han sido divididas. ¿Ok? Y yo ya puedo comenzar a trabajar con ellas. Voy a regresarlo y viene lo más importante que va a generar nuestro efecto de tercera dimensión. Si tienes dudas, no dudes. Debajo de los comentarios déjame tu pregunta y con mucho gusto voy a contestarte. Continuemos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a dar clic al trozo en la parte de arriba, voy a comenzar con este y voy a utilizar la herramienta de degradado. ¿Cómo lo activo? Solamente le voy a dar un clic aquí al borde y automáticamente se va a generar un degradado. Yo lo que voy a hacer nada más es arrastrarlo y empieza a generar un degradado. Si yo estiro esta línea, el degradado se va a hacer más lejano o más separado. Si yo lo hago pequeño, el degradado se va a hacer más pegado. Ahora, ¿cómo puedo modificar este degradado o los colores? Aquí en ventana tengo obviamente la ventana que se llama degradado, que es la que voy a buscar a continuación porque es la que me va a permitir, aquí está, realizar este efecto. Aquí ya lo tengo, voy a ponerla por acá para que podamos trabajar con ella. Solamente le doy doble clic a los puntitos y aquí me aparece una gama de colores. Puedo utilizar los que tengo o puedo utilizar otros que yo necesite, ¿vale? O que yo requiera. Yo lo que voy a hacer es una gama de colores entre rojos y naranjas. Entonces yo voy a colocar aquí el rojo y por acá voy a colocar el naranja. Voy a colocar el naranja y entonces un poquito más claro, ahí está. Y voy a empezar a generar mi diseño. Yo lo puedo hacer como yo quiera. Puedo hacerlo un poquito más pegado para que entonces se aparezca de esta manera. ¿Ok? Yo voy a utilizar también, puedo generar un amarillo. Creo que le queda un poco más mejor. Ahí está. A mi letra. Hasta ahí vamos bien. Vamos a comenzar con esta parte de la letra, la parte de hacia arriba. Ya como tengo seleccionado o ya como creé mi degradado, le doy el contorno de la siguiente y entonces yo estoy generando mi degradado automáticamente. Ahora, para poder generar el efecto de que es un degradado, lo que yo voy a hacer es cambiar este color por un color más fuerte, ¿ok? Porque eso me va a permitir que entonces parezca que tiene una sombra. Listo. Entonces, si yo lo hago así, yo genero esta parte, también puedo hacerlo un poco más oscuro, ¿sí? Y puedo mover estos fijadores que me van a permitir generar esa sombra que yo requiero, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. Listo, puedo empezar a jugar con estas herramientas para que entonces el degradado quede lo mejor posible. Entonces ya que lo tenemos por acá, voy a ancharlo un poquito menos y estaría bien por acá, ¿no? Estaría bien por acá. Voy a colocarlo un poquito menos. Ahí está, ¿vale? Yo también puedo colocar que sea un poco más oscuro para que entonces genere ese degradado. Note que yo no estoy colocando un color negro, yo no estoy colocando un color absolutamente negro o neutro. Lo que yo estoy haciendo es colocar un diseño o una gama de colores que me va a permitir generar ese efecto de sombra, pero no estoy colocando un color totalmente oscuro. Lo que estoy generando es
endurecer o oscurecer el color que yo ya tenía seleccionado. Continuamos con el siguiente y entonces voy a utilizar nuevamente el degradado, pero en este caso voy a utilizar 3 colores para poder generar el efecto de la sombra. Lo que yo voy a hacer entonces es darle clic aquí donde aparece mi cursor y aparece un más. Yo le voy a dar doble clic y voy a utilizar de nuevo este color que yo tengo por acá, pero yo lo voy a hacer al revés, entonces el degradado. Entonces yo voy a ir automáticamente el degradado. Un momento, ahí está. Para generar este efecto, ¿sale? Entonces voy a separarlo un poco. Esta la quiero llevar en medio para que entonces genere este color. ¿Ven? Yo también puedo utilizar diferentes gamas de colores. No es necesario utilizar nuevamente el mismo color. Yo puedo endurecerlo un poquito más, ¿sí? Para que entonces no pierda ese sentido del color. Voy a colocar el degradado de la siguiente manera, así, para que parezca que es perpendicular. Entonces yo voy a llevar el color hasta por acá. Está generando bien el degradado, ahí está. Y entonces yo voy a ponerle menos amarillo, ya que como se ve aquí, está abarcando mucho de la letra el amarillo. Entonces yo voy a empezar a disminuirlo. Obviamente ya es cosa que jueguen con los colores, con el objetivo de que se vea congruente, que no se vea tan exagerado y sobre todo que genere esa sombra que es lo que nosotros queremos llegar a obtener. ¿Vale? Ahí está. Entonces mi letra ya está tomando forma. Lo que yo voy a seguir es continuando generando diferentes efectos o diferentes colores. Yo voy a colocar ahora el degradado aquí. Y este lo puedo poner ahora en medio. Esto lo llevo para acá. Ahí está. Y ahora quiero el oscuro de este lado. Listo. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es generar este efecto colocando la oscuridad. Listo. Un poco menos de la oscuridad y un poco más de amarillo, generando solamente una cinta de amarillo y generando un poquito más de sombra. Yo voy a oscurecer un poco más este y voy a mover un poco más por acá para generar el trazo. Ahí está, ahí va quedando. Voy a moverlo por acá, ¿no? Para que se vea que o parezca que el negro está saliendo de la letra. Voy a moverlo un poquito más así, listo. Y es así como nosotros podemos obtener nuestro diseño de nuestra letra. Voy a cambiar un poco más este, ponerlo un poco más claro para que se vea una división entre letra y letra, ¿sale? Entonces ahí nosotros lo tenemos, ¿sale? Yo puedo comenzar a jugar con estas herramientas y puedo comenzar a mejorar mis colores con el objetivo de que haya sincronía, porque puede suceder que entonces pongamos mucha gama de colores y entonces en vez de que haya sincronía, hay ese sentido de falta de colores, ¿sale? Entonces aquí yo voy a colocar otro, me parece bien. Voy a colocar el como melón, que son la gama de colores que estaba ocupando, y voy a acercarme a este. El objetivo aquí es poder jugar con los colores, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Te está gustando este video y sobre todo estás aprendiendo algo nuevo? No se te olvide suscribirte y sobre todo dejar tu comentario. Continuemos. Sin perder el sentido de ellos y sobre todo que se vea con sincronía. ¿Vale? Entonces ahí lo vamos acercando para que se vea como un rayo de luz aquí en medio, ¿no? Entonces voy a alargar un poquito más aquí, un poquito menos, un poquito más, para que se vea que está saliendo más la oscuridad. Listo. Entre más nosotros coloquemos nuestro diseño y entre más sombra nosotros le coloquemos, mucho mejor, porque esto va a permitir que genere el efecto de la sombra, pero principalmente que haya una sincronía en cuanto a la letra. Ok, voy a poner, ahí está.
Listo. Entonces es cosa de jugar con los colores, principalmente para que nos queden mucho mejor. Aquí voy a colocar por último un color menos oscuro, o más oscuro, perdón. Sí, ¿no? Para que se vea un cambio de la letra entre el color que yo tenía y el color al que va a llegar. ¿Sale? Entonces así hemos acabado nuestro tutorial. Espero que te haya fascinado. Es totalmente sencillo, es totalmente fácil y nada más es cosa de ir pues seleccionando y obviamente mejorando esta herramienta, ¿vale? Y ir jugando con los colores que nosotros tenemos disponibles. Si nosotros lo hacemos, tendremos un excelente efecto, ¿sale? Que va a ser interesante cuando nosotros generemos un logotipo, un diseño o algo que tenga que ver con nuestros apartados, ¿sale? O nuestras publicaciones. Espero que te haya gustado este tutorial. Estás en Devorando y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Yo soy Obed Huerta y esperemos mucho más tutoriales como estos. Así que recuerda dejar tu like, suscríbete y si quieres recibir un regalo debajo de los comentarios puedes escribir o rellenar el formulario para que puedas recibir un regalo de parte mía. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por estar en Devorando y nos podemos volver a ver, si tú me lo permites, en un siguiente video.